Muy buenas tardes, señoritas, señores. Hoy sábado 26 de diciembre de 2020 iniciamos una nueva sesión de estas conferencias gestionadas por el Centro Federado de Derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. Bien, el día de hoy vamos a empezar a tratar también otro tema bastante interesante, apasionante por momentos, en cuanto a la teoría de la pena, o llamada también teoría de las consecuencias jurídicas del delito. Es decir, todo cuanto tenga que ver con las clases de pena, por qué las tenemos así, y las diversas variantes que tenemos para su aplicación. En primer lugar, tendremos que hacer una retrospección para, como antecedente, recordar cómo eran las penas antes de este Código Penal peruano, desde 1991 y hacia atrás. Bien, el código nuestro vigente data de 1991, como ustedes saben. Sin embargo, el código anterior era de 1924, llamado también Código Maurtua, y que a lo largo del tiempo, con sus modificaciones, nada traumáticas, sino simplemente para perfeccionarlo, tuvo una duración hasta 1991. Bien, en ese modelo de derecho penal peruano, el fin de la pena era lo que marcaba la diferencia con el actual. El fin de la pena era retributivo, retribución en el sentido de entenderlo como castigo a aquel que había osado ir en contra de la sociedad. No interesaba para qué, simplemente sacarlo de circulación, y ese es el fin de una finalidad retributiva. Por esa razón es que nuestro Código Penal tenía naturaleza privativa en todas las clases de penas que teníamos. Teníamos 4 clases de pena principalmente. Ellas estaban diferenciadas por su gravedad. Todas eran privativas de libertad. La primera, llamada internamiento, que es lo que hoy conocemos como cadena perpetua, es decir, una pena indeterminada, y luego seguida de la penitenciaría, en tercer lugar la prisión y en cuarto la relegación. Entonces, todos los delitos que merecían sentencia condenatoria representaba la privación de la libertad. No había otra forma. ¿Y eso por qué? Por el fin, por la función retributiva que la pena tenía. Sin embargo, con la relegación habría que recordar que era una pena ahora entendida como discriminatoria. Era una pena que consistía en que el condenado no podía estar en un penal, sino fuera de él, en esas colonias penitenciarias, como se acuerdan ustedes esa sigla del CEPA. Parecido al CEPA, o el mismo CEPA era parte de esta denominada pena de relegación, que de acuerdo al Código Penal de ese tiempo, repito, no tan lejano, duró hasta 91, permitía que los condenados fueran trasladados a esas colonias penales y que por sus propios medios pudieran subsistir. Y dicho esto, el artículo 46 de ese código establecía, por ejemplo, que en el caso de los indígenas degradados por el alcohol y la servidumbre, sus responsabilidades penales no se atenuaban, menos se eximían. Simplemente se les condenaba, pero su prisión o su privación de la libertad la sufrían en relegación, tanto porque naturalmente no eran consideradas personas, ¿no? Las personas, de acuerdo al Código Civil, estaban hechas al prototipo, pues, de lo que nos dejó el derecho canónico, ¿verdad? Y otra situación que era de aplicación a esta pena, era para los que denominaban salvajes, ¿no? Los que ahora, con todo respeto y en el uso de sus etnias, les llamamos pues a guarunas, a chánicas, ¿no es cierto? Los pobladores de nuestra selva eran calificados por la ley como salvajes. Entonces, si el delito era cometido por un salvaje, no se le atenuaba, menos se le eximía, y más bien su pena tendría que cumplirse en relegación.
Entonces, con esos antecedentes es que 20 años antes del 91 se empieza a construir un nuevo modelo del derecho penal peruano. Por cierto, ya para esa época estaban en vigor los principios de humanización de las penas y ciertas explicaciones para entender por qué las personas delinquen. Y entonces la comisión revisora de nuestro código empieza a hacer indagaciones desde el punto de vista sociológico, psicológico, para tratar de explicar si es cierto que el fin de la pena debe ser retributivo y nada más. Y una pregunta salta a la primera opción para determinar si es cierto que el único responsable del delito es el que lo comete. Y esos estudios, esos aportes de las disciplinas sociales establecen que eso no es así. Se hace paralelos con las actividades sociales, las actividades políticas, por ejemplo, ¿no? Cuando uno en un régimen democrático, en un régimen como el nuestro, a un presidente le va bien, ¿no es cierto? Todos somos responsables de que así sea. No es solo el presidente, sino todos aquellos que hemos participado de alguna manera con nuestro voto. Da igual si es que la gestión de ese presidente no es la adecuada y el país se sume en una debacle económica, política, no es responsabilidad solo de ese presidente, sino todos como sociedad tendríamos que asumir y asumimos el costo de lo que nos está ocurriendo, ¿cierto? Entonces, si esto es así en el ámbito político y en el ámbito social, en el deportivo, en cualquiera que sea, si esto es así, ¿por qué en el ámbito penal, se pregunta la comisión, se hace responsable solamente a la persona? ¿No? Y entonces la criminología empieza a tener vigor cuando encontramos diversas explicaciones en la formación de la conducta delictiva. Y entonces se determina que no solo pues es la persona que comete el delito, sino también la sociedad, la que forma o la que introduce diferencias sociales, diferencias económicas, discriminación y todos los vicios que como sociedad tenemos. Entonces, si esto es así, ¿cómo resulta aceptable que solo se culpe al imputado, solo se culpe a quien comete el delito y la sociedad no asuma esa responsabilidad? Entonces, luego de estos aportes, nuestra comisión revisora del Código Penal crea un principio. Ese principio se va a llamar principio de coculpabilidad. Ese principio de coculpabilidad determina entonces que no solo la persona es la responsable del hecho, sino que la sociedad también lo es. De manera que si esto es así, si son dos las responsabilidades, ¿por qué solo contra uno y la sociedad no asume el costo de lo que ha creado? Razón por la cual se va a explicar en respuesta a esta causa, a este principio de coculpabilidad, digo, en respuesta a una modificación radical respecto a las penas. Y entonces, el código se pregunta, o perdón, la comisión revisora se pregunta si a todos los delitos entonces se le debería tener como sanción la privación de la libertad. Y la respuesta es obvia que no. Razón por la que se determina que solo la pena privativa de libertad debe estar aplicable a delitos graves. Y aquellos delitos que no son graves deberían tener otro tipo de pena. El tema era ahora cómo podemos cuantificar a un delito grave. ¿Cuándo estamos frente a un delito grave? Porque aquí no se va a hablar de modalidades, sino de delito en general. Entonces, en ese examen de situaciones, la comisión entiende que esa gravedad no es cualitativa, sino más bien cuantitativa. Y fijan en 4 años el límite para entender cuándo estamos frente a un delito grave y cuándo no. Por tanto, la comisión entiende que delitos graves son aquellos cuyas condenas superan 4 años. Y si estas condenas no superan 4 años, no son delitos graves, y en función a esto es que estructura el cuadro de penas que va a salir promulgado en el Código Penal de 1991. Y entonces esas penas que las tenemos en el Código Penal
vigente son cuatro, ¿no? Son cuatro. La primera, pena privativa de libertad. La segunda, penas restrictivas de la libertad. La tercera, pena limitativa de derechos. Y la cuarta, pena de multa. Entonces, cada una de ellas vamos a explicarlas con sus debidas motivaciones. En primer lugar, la pena privativa de libertad. Esta, cuando el Código Penal se promulga, es una sola y tiene una duración mínima de 2 días y un máximo de 25 años. Entonces, ahora la gran pregunta, ¿por qué 25 años? ¿Qué razón existía para que sea 25 y no 30, no 35? Una de las razones expuestas por la Comisión Revisora en sus cuadernos de debates, naturalmente era haber modificado también el fin de la pena. Entonces, el fin ya no era retributivo. Se modifica ese fin de la pena y se crean 3 funciones: protectora, resocializadora y preventiva. Por tanto, para esta cuantificación se va a tomar en cuenta la segunda función, la función resocializadora. Entonces, en ese examen que hace la Comisión Revisora, repito, con ayuda de los especialistas en las ciencias sociales, ¿no?, entienden que la resocialización es un trabajo que tiene que hacerse dentro del penal, naturalmente, y mucho de eso nos los enseña en el derecho penitenciario, pero dadas las circunstancias de un país como el nuestro, en donde el último peldaño de la actividad nacional es lo que ocurre con los internos en un penal, a quien muy poco nos interesa qué es lo que ocurre con ellos, esa resocialización se va a reducir a simplemente la oportunidad que debe tener la persona para recuperar su libertad y administrarla nuevamente en el seno social al que pertenece. Entonces, si uno de los fines que el nuevo código va a encontrar de la pena es la resocialización, y esta resocialización implica todo un esfuerzo y un trabajo para que el interno, al salir, se reintegre exitosamente a la vida socioeconómica del país y que pueda lograr una transición digna de su vida, naturalmente necesita un periodo mínimo de adaptación. Recuerden que estamos hablando de personas, de seres humanos, que muchas veces no solo se les ha cortado sus vínculos familiares, sociales y en fin, sino que dentro del penal también tienen serios problemas de adaptación. Entonces, esas personas es probable que cuando haya ingresado al penal hayan dejado atrás realidades que ya no van a conocer cuando regresen a la sociedad. Y entonces seguramente van a necesitar un periodo bastante dificultoso para poder reincorporarse. Motivo por el que se entiende ese aporte sociológico para decir que una persona en esas condiciones necesita entre 5 y 10 años para poder adaptarse y luego convertirse en una persona de bien. Entonces, si esto es así, se hacen ciertos cálculos para establecer cuál sería el monto de la pena mayor, ¿no? Entonces se hace un censo para establecer qué edad promedio tiene el interno en el Perú en esos años, ¿no? Y el promedio de edad del interno es 25 años y el promedio de vida 65. Por tanto, en base a ese cálculo es que se determina lo más conveniente. Por tanto, de esos cálculos, imagino que estaba pues el de 35, ¿no? Entonces, si a una persona de 25 años de edad le imponemos una pena de 35, teniendo en cuenta que 65 es el promedio de edad, entonces prácticamente cuando sale de prisión la persona está estadísticamente muerta. Entonces no tendría ningún sentido imponerle una pena y fijar como fin la resocialización cuando la persona simplemente no va a poder hacerlo. Tampoco cuando se le pone 30 años. Por eso es que el código entiende que debe ser 25 años como máximo para permitir que ese periodo de adaptación sea transitado y tenga algunos años la persona para vivir dignamente.
Es por esa razón que el Código Penal vigente fija al año 91 la pena en 2 días como mínimo y en máximo de 25 años. Sin embargo, esta disposición que está en el artículo 29 de nuestro Código Penal va a sufrir una variación cuantitativa importante. ¿Cuándo? El año de 1992. Nosotros en el Perú sabemos, y seguramente los amigos de otros países que nos están siguiendo, tal vez puedan conocer que nosotros como país, como Estado, desde 1980 hemos sufrido el embate de 2 organizaciones terroristas que nos causaron muchos problemas, tanto en el orden personal como en el orden económico, alrededor de 25.000 millones en pérdidas y otro tanto de 25.000 vidas cegadas en esta lucha de Sendero Luminoso principalmente. Entonces, esa situación va a tomar un giro porque, como recordamos, desde 1980 hasta el año 90, los sucesivos gobiernos que tuvimos no lograron neutralizar siquiera el manejo terrorista de Sendero Luminoso. E incluso no teníamos una ley contra el terrorismo porque no habíamos tenido un fenómeno así. Recuerdo mucho que en el año 1980 el presidente Fernando Belaúnde Terry le encargó al doctor Luis Roy Freire, docente sanmarquino, muy famoso, la redacción de esa ley por primera vez en el Perú, contenida en el decreto legislativo 046, y sale pues promulgada esa ley a través de un decreto legislativo, repito, el número 046. Sin embargo, poco contribuyó esa ley porque ¿cómo podríamos combatir a una organización que no la conocíamos? El Estado no estaba enterado de cuál era el modus operandi de Sendero Luminoso. Entonces, ¿cómo redactar una norma para un fenómeno que no lo conocíamos? Esto por un lado, y por otro la inacción de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Peruana, que tampoco conocían cómo actuaba Sendero Luminoso, no permitió que en estos 10 primeros años, del 80 al 90, pudiésemos hacer algo importante contra Sendero Luminoso. Sin embargo, esta situación va a cambiar radicalmente el 5 de abril de 1992, en donde el presidente Fujimori, por situaciones políticas imperantes en el país, decide apartarse del orden constitucional, dar lo que conocemos como un autogolpe de Estado, y entonces empieza a gobernar el Perú con decretos leyes. Y precisamente este año 92, en mayo de 92, se expiden 4 decretos leyes que son las leyes contra el terrorismo que están vigentes en este momento. Entonces, una de esas leyes es la que modifica el artículo 29 del Código Penal peruano para establecer que a partir de esa fecha la pena privativa iba a ser no menor de 2 días y un máximo de cadena perpetua, ¿no? Ya aparece por primera vez en el Perú la famosa pena de cadena perpetua, sobre todo para delitos contra el terrorismo, y luego se va incrementando para otros delitos, pero aparece en ese año 92 para combatir a Sendero Luminoso, que producto de las condiciones que varían en el Perú, ese año 92, el 12 de septiembre de ese año, Abimael Guzmán es capturado y a partir de ahí la derrota militar de Sendero Luminoso. Entonces, esta situación, naturalmente, este cambio de 2 días a cadena perpetua en lugar de 2 días a 25, tiene una motivación en la lucha contra el terrorismo. Entonces, conforme iba ya venciendo militarmente el Estado peruano a Sendero Luminoso, luego el año 98, cuando ya las cosas parece que estaban en mejor rumbo para nuestro país, es que se modifica nuevamente el artículo 29 de nuestro Código Penal peruano,
y se crean dos penas privativas. A la primera se le va a llamar pena privativa temporal, que va a tener un mínimo de 2 días y un máximo de 35 años. Y la segunda pena es la cadena perpetua. Precisamente esta cadena perpetua nace en el Perú como una pena sin retorno, es decir, ingresa el reo, el interno, y no sale sino muerto del penal, ¿cierto? Entonces nadie cuestionaba que esto fuese así, porque se veía como una solución natural frente a quienes habían decidido enfrentar o cambiar el modo de vida de la sociedad peruana, fundamentalmente contra el terrorismo, y que luego se va ampliando a delitos contra la libertad sexual de menores, para luego robo agravado con muerte subsecuente. En fin, vamos creando ya otros delitos graves, pero que no era el caso en el 98, ¿no? Entonces, repito, esta incorporación de la cadena perpetua fue por Sendero Luminoso. Luego ya fue creciendo para otros delitos. Sin embargo, Abimael Guzmán Reynoso, el líder de esta organización terrorista, fue llevado para ser juzgado a tribunales militares, ¿no? Sin embargo, la Constitución peruana vigente en ese momento, la de 1979, establecía que la población civil por ningún motivo podía ser juzgada por tribunales militares. Pero a Abimael Guzmán se le estaba llevando a él y a todas sus huestes a los tribunales militares, porque la Constitución decía que no se podía, salvo en caso de delito de traición a la patria. Entonces, ¿qué hizo el gobierno para adecuarse, entre comillas, a esta disposición constitucional? Lo que hacen es crear, dentro de esos 4 decretos leyes, crean uno llamado delito de traición a la patria. Pero en realidad no era un delito de traición a la patria, porque si nosotros vemos el contenido, tan solo se trataban de circunstancias agravantes de la primera ley de terrorismo. Entonces, fue una falacia la que se hizo, simplemente para tratar de explicar por qué debíamos llevar a Abimael Guzmán a los tribunales militares para ser allí juzgados sumariamente por tribunales o jueces sin rostro, con capuchas, e imponerles la pena de cadena perpetua. Esto pasa en los años 93, 94, se condenan a casi todos los mandos militares de Sendero Luminoso a penas de cadena perpetua. Pero ahí no termina el tema, porque nuestra Constitución, la del 79 y la del 93, que ya estaba vigente en esos años, porque en el golpe de Estado que hizo Fujimori, uno de los acuerdos que se tuvo con la Organización de Estados Americanos fue que convocase a un Congreso Constituyente democrático, el que elabora la Constitución de 1993. Entonces, en esa Constitución y en la anterior, se establece que la finalidad de las penas es la resocialización. Y naturalmente el Código Penal del 91 había establecido que efectivamente era la resocialización. Y entonces este tema es el que hace que Sendero Luminoso, derrotado militarmente, pero no políticamente, recurriera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reclamar o demandar al Estado peruano por haberles impuesto, primero, juzgados por tribunales militares en contra del espíritu y letra de la Constitución Política del Perú. Segundo, que estos decretos leyes que se habían aplicado, al haber sido dictados por un gobierno usurpador, de acuerdo al artículo 46 de la Constitución Política vigente, esos actos serían nulos, ¿no? Entonces, si esos actos de un gobierno usurpador eran nulos y por tanto los decretos leyes también nulos, Sendero Luminoso encuentra el segundo motivo para recurrir en demanda contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el tercer motivo era, naturalmente, la cadena perpetua, porque ellos aseguraban en su demanda
que si la Constitución peruana establecía que el fin de la pena era la resocialización y que esto implicaba que en algún momento el condenado tenía que recuperar su libertad para reinsertarse en la sociedad y la cadena perpetua no lo permitía, entonces ¿cómo era posible que si constitucionalmente se respetaba la resocialización, una pena establecida por una norma de menor jerarquía y además nula, según su punto de vista, no se estaba cumpliendo el fin constitucional? Entonces, con esos tres argumentos, obviamente sólidos de Sendero Luminoso, es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declara fundada la demanda. Felizmente que las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene pues naturaleza vinculante con el Estado peruano y con muchos otros, simplemente son referenciales en la medida que si el Estado cree conveniente las cumple y si no, ahí está. Entonces, pero sí es un requisito primero pasar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para luego poder recurrir a la Corte Interamericana, y eso es lo que hace Sendero Luminoso, ¿cierto? Es decir, cumple el prerequisito y además le declaran fundada la demanda y con eso van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los mismos argumentos sólidos, sobre todo el de cadena perpetua. Entonces, frente a esta situación, se demora algún tiempo la Corte Interamericana y finalmente ampara la demanda de Sendero Luminoso. Declara fundada en parte la demanda y ordena la modificación de varias disposiciones de esos 4 decretos legislativos y declara pues efectivamente nula esta pena de cadena perpetua y ordena la excarcelación de Sendero Luminoso a través de todos sus líderes y además el pago del Estado peruano de una indemnización a todos ellos por los daños que se les había causado al condenarlos con esta pena. Como ustedes entenderán, fue eso un baldazo de agua fría para el Estado peruano, que en realidad no esperaba que esto fuese así, pese a que se defendió, obviamente, ante estos tribunales internacionales, pero la sentencia fue negativa para nuestro Estado. Razón por la cual el gobierno peruano del presidente Alberto Fujimori, el año 98, o 98-99, no recuerdo bien la fecha, decide, para no cumplir esa sentencia del tribunal, esa sentencia de la Corte Interamericana, decide excluir al Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Es decir, nos salimos porque, según el gobierno, no teníamos por qué cumplir una sentencia que liberase a todos los terroristas y con argumentos políticos entendidos en la fecha para que se respete la forma de vida del Estado peruano. Entonces nos hemos retirado de la Corte Interamericana para no cumplir con esa sentencia. Dicho sea de paso, hasta ahí Sendero Luminoso no accionó la ejecución de esa resolución. Es decir, el Estado peruano todavía no había sido notificado válida y oficialmente de esa resolución, sino que optó por retirarse, ¿cierto? Y entonces, frente a eso, ya estamos en el año 2000 y el gobierno de Fujimori cae por un escándalo político en donde se demuestra que una alta corrupción era la que se produjo en todo este tiempo y el presidente Fujimori se fuga del país, se va en un viaje fuera del país y renuncia por fax. El Congreso no le acepta la renuncia, más bien declara su vacancia, lo inhabilita por 10 años y en ese interín se hace una nueva elección de presidente del Congreso porque en ese tiempo, de acuerdo a la sucesión constitucional, no habiendo presidente de la República y los vicepresidentes que también en su momento fueron renunciados por el Congreso, porque recuerden que el primer vicepresidente era Francisco Tudela, ¿no? Pero el vicepresidente Tudela se había apartado del gobierno un año antes. Es decir, ya no formaba parte del gobierno, pero nunca renunció ante el Congreso. Simplemente se apartó
de la compañía de Fujimori y nunca más apareció ya como parte de esa plancha presidencial. Luego el segundo presidente era el señor Márquez, Ricardo Márquez, y Ricardo Márquez sí estaba en el gobierno. Entonces cuando Fujimori es vacado, el presidente Fujimori es vacado, le correspondía asumir al doctor Tudela. Sin embargo, el Congreso, en otras palabras, le dijo, ya tú te habías apartado antes, así que ahora no vas a regresar. Presenta tu renuncia, y el Congreso la aprobó y no había nada que hacer. Y tenía que entonces ingresar a la presidencia el señor Ricardo Márquez, que sí estaba con Fujimori, estaba en el gobierno. Pero el Congreso le dijo, tú eres otro corrupto, tú sabías lo que estaba pasando, nada dijiste, así que presenta tu renuncia y te vas. Entonces, en esa coyuntura le correspondía la presidencia al presidente del Congreso. Pero resulta que la presidencia del Congreso estaba a cargo de Marta Hildebrand. Y Marta Hildebrand era pues del partido de Fujimori. Entonces, el Congreso naturalmente no iba a aceptar esta situación. Se hace una nueva elección de la mesa directiva y sale electo el señor Valentín Paniagua. Y en su condición de electo presidente del Congreso es el que asume la presidencia del Estado peruano, en un gobierno transitorio, según la propia constitución nuestra, para convocar nuevas elecciones. Entonces, ese nuevo gobierno del señor Valentín Paniagua designa como su ministro de Justicia al doctor Diego García Sayán, ¿no? Ustedes lo conocen, es un abogado que siempre ha estado dentro de los tribunales internacionales y muy proclive al socialismo, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurre? Que con su designación como ministro de Justicia, ese endurecimiento que se tenía contra Sendero Luminoso en las penas y en el cumplimiento de las penas, ¿no? Esas situaciones muy radicales dentro del penal, se flexibilizaron. Entonces, el Estado peruano, al flexibilizar esta normatividad contra Sendero Luminoso, fue entendida por Abimael Guzmán como un debilitamiento del Estado peruano. Entonces, ese debilitamiento es una lectura que hace Sendero Luminoso, y frente a esa nueva realidad es que van a cambiar las estrategias. Por cierto que ya Abimael Guzmán tenía un régimen de cumplimiento bastante flexible, ya tenía acceso a los medios de comunicación, tenía ya acceso a visitas que antes no las tenía. Entonces, como digo, esa reflexión que hizo Sendero Luminoso luego se va a trasladar a la lucha. Y entonces sucede que en una estrategia así, estando, como digo, Sendero Luminoso con una sentencia favorable del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que tenía que hacerse era que el Estado peruano sea notificado. ¿Por qué? Porque uno de los primeros actos del señor Diego García Sayán fue reincorporar al Perú a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual nos habíamos salido el año 98. Entonces, el año 2000, nuevamente hemos ingresado a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por tanto lo que correspondía ahora era el cumplimiento de esa sentencia. Sin embargo, Sendero Luminoso nunca accionó ese cumplimiento de la sentencia. ¿Por qué? Porque entendieron que frente a ese debilitamiento del Estado peruano, otra tendría que ser la estrategia. ¿Y cuál fue la estrategia? Vencer al Perú en sus propios tribunales, con sus propias leyes. Por eso es que en el Perú, el año 2000, como consecuencia de todo esto, Sendero Luminoso presenta al Tribunal Constitucional peruano una demanda contra el Estado peruano. ¿Y cuál es el argumento de esa demanda? Las mismas que hizo ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, señor, se han aplicado leyes anticonstitucionales porque son decretos leyes nulos, porque así lo dice el artículo 46 de la propia Constitución peruana. Segundo, que se ha juzgado a civiles en tribunales militares,
Y 3, que se ha impuesto la pena de cadena perpetua, que es anticonstitucional, porque en la Constitución peruana sí existe una disposición en donde la resocialización es el fin de la pena. Entonces no le quedó al Tribunal Constitucional mayor trecho de maniobrabilidad, porque los argumentos eran contundentes. Frente a eso, obviamente en los considerandos de esa demanda, que se presenta por más de 5.000 ciudadanos, entendemos todos ellos proclives al Sendero Luminoso, encabezada por un señor de apellido Tineo. Por eso es que esa resolución se va a conocer como la resolución Tineo. Entonces, en esa resolución, efectivamente, en los considerandos, el Tribunal Constitucional peruano efectivamente acepta que hay un problema constitucional con esa pena. Sin embargo, también reclama que el Estado peruano sí tiene cierto derecho a un régimen excepcional para defender su forma de vida, de manera que eliminar esa pena, tal como lo plantea Sendero Luminoso, implicaría que estos señores saliesen en libertad, y eso no podía ser posible porque nuevamente el Estado peruano tendría que verse involucrado en muchas más muertes y muchas más pérdidas en el orden material. Entonces, el tribunal, luego de mucha explicación en su sentencia, establece que efectivamente, siendo la cadena perpetua una pena inconstitucional, podría constitucionalizarse. ¿Y a través de qué? A través de un beneficio penitenciario. Por tanto, la pena puede quedar como está, pero si le introducimos un mecanismo de beneficio penitenciario, entonces la pena ya no sería inconstitucional. Eso es el razonamiento que hace el Tribunal Constitucional peruano frente a esta problemática, y en la parte resolutiva respecto a la cadena perpetua, lo que ordena el Tribunal Constitucional es que los poderes públicos, tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo, dicten las leyes que resulten necesarias para adecuar la pena de la cadena perpetua a los considerandos que el tribunal ya nos hizo saber. Razón por la cual ya estábamos en el gobierno del señor Alejandro Toledo, año 2001, y se dicta en el mes de abril el decreto legislativo 921. Precisamente este decreto legislativo para adecuar la pena de cadena perpetua tal como lo exigió el Tribunal Constitucional. ¿Y qué lleva consigo este decreto legislativo 921? Incorpora un nuevo beneficio penitenciario que se llama revisión de pena, y consiste en que todo aquel que haya sido condenado a cadena perpetua, cuando éste cumpla 35 años de condena, puede pedir la revisión de su pena. Y si esa revisión cumple los estándares que están establecidos, recupera su libertad. Pero no es que, como muchos dicen, que la pena de cadena perpetua en el Perú tiene duración de 35 años. No es así. No. Lo que dice la norma es que al cumplir 35 años puede pedir su revisión de pena, lo que no significa que automáticamente sale en libertad. El derecho es a pedir la revisión. Por tanto, el Estado peruano, a través del Instituto Nacional Penitenciario y la Corte Suprema de Justicia en el Perú, el Poder Judicial, ellos tienen la última palabra para determinar si le conceden o no le conceden. Por tanto, es muy probable que no le concedan y siga cumpliendo. Y puede presentar las veces que quiera la persona su revisión de pena. Como también es posible que a la primera que presente, seguramente se lo van a conceder. Porque es un beneficio como cualquier otro, como el de semilibertad, como el de libertad condicional. O sea, no es que yo pido la libertad condicional y me la dan, ¿no es cierto? Sino que tengo que cumplir ciertos estándares. Hay un riguroso examen de los miembros de los colegiados, los tribunales peruanos, que pueden negar o conceder el beneficio. Entonces yo estoy siempre tratando de distinguir esto, porque escucho muy a menudo que dicen que la cadena perpetua en el Perú dura 35. Eso no es así. Nunca fue así.
reitero y para salir de este tema, no, la norma dice que cuando la persona cumpla 35 años tiene derecho a pedir su revisión de pena. Ahora, si la concede o no la concede, es otra cosa. Es posible que quede a los 40, 50 años, o pueda salir a los 35. No sabemos qué va a pasar. No es automático, ¿cierto? O sea, a partir de esa coyuntura es que ya nosotros sabemos cómo se maneja esta pena de cadena perpetua en el Perú. Muy bien, entonces nos quedamos en la pena privativa de libertad, ¿no es cierto? Era la primera. La segunda son las penas restrictivas de la libertad. Estas penas restrictivas son dos, repito, las que salen en 1991. Son dos. La expatriación para nacionales hasta por 10 años y la expulsión para extranjeros. Entonces, si el condenado era un peruano, cuando cumpliese su pena privativa, debía ser expulsado del país hasta por un plazo máximo de 10 años. Y si era extranjero, con mayor razón, al cumplimiento de su condena, va a ser expulsado del país. Sin embargo, esta pena restrictiva de la expatriación también sufre una modificación, porque se entiende que un derecho fundamental de un peruano bajo la protección del manto constitucional peruano es el derecho a su nacionalidad. Y entonces, si tiene el derecho a su nacionalidad, ¿por qué tendría que privársele por una ley de mantenerse en su país? Además, ¿qué Estado podría recibir expatriado a un delincuente? ¿No? Razón por la que el Tribunal Constitucional peruano encontró esta pena inconstitucional y la derogó. Por eso es que ahora en nuestro Código Penal peruano solo encontramos la pena de expulsión para extranjeros. Ahora, tampoco es correcto, de acuerdo al artículo 30, que a veces lo leemos literal y nos da una falsa impresión. Ese artículo 30 del Código Penal peruano dice efectivamente que todo extranjero, luego de cumplir su pena privativa o de un auto de sobreseimiento, es expulsado del país. Sí, pues, eso dice la pena general, ¿cierto? Así como dice la pena privativa, que la pena tiene duración de cadena perpetua, no vamos a expulsar pues a todo extranjero. Por imperio del principio de legalidad, la expulsión, si debe existir o no, va a ser solo si está contenida en el tipo penal. Si está en el tipo penal, se expulsará. Si no está, tranquilo. No es que todos los delitos donde los extranjeros sean los autores van a ser expulsados. No. El delito va a determinar si hay expulsión o no hay expulsión. O sea, el artículo 30 nos dice que una de las penas es la expulsión, pero, repito, solo se va a ejecutar si es que aparece en el delito específico y si no, no se puede, ¿cierto? Bueno, eso en cuanto a las penas restrictivas de la libertad. Luego tenemos también las penas limitativas de derechos. Estas penas limitativas de derechos se refieren a tres: al trabajo comunitario, que tiene una duración de 10 y un máximo de 156 jornadas. La segunda, la pena de limitación de días libres, que es una pena que tiene que ver con la educación del reo y que también tiene una duración mínima de 10 y una máxima de 156 jornadas. Y finalmente la inhabilitación con un mínimo de 6 meses y un máximo de 10 años. Y la última, la pena de multa, que tiene una duración mínima de 10 y un máximo de 365 días multa, es decir, es una sanción económica a favor del Estado y que se calcula en estos momentos. El día multa está establecido en 25% de lo que percibe diariamente el condenado, ¿no? Entonces, esto es el cuadro de penas que obedece, repito, a que la sociedad responda
también por la creación de la delincuencia. Entonces, no es que simplemente como hacíamos antes del 91, solo la emprendíamos en contra del autor o partícipe. A partir de esta nueva realidad, la justicia peruana entiende que la sociedad también tiene que asumir ese costo. Entonces, una de las formas, he dicho, para que la sociedad peruana asuma el costo de lo que ha creado es este nuevo cuadro de penas. Pero no queda allí. El segundo costo que le impone a la sociedad es que deba convivir con lo que ha creado. Y por eso surgen la suspensión de ejecución de la pena y la reserva del fallo condenatorio, que son dos figuras que tiene el Código Penal peruano para permitir que una persona condenada no vaya a la cárcel. Es decir, se les entrega a los jueces la discrecionalidad para ellos, con ciertos requisitos, establecer si la persona debe ir a prisión o no lo debe. ¿Y en base a qué? En base a los famosos 4 años. Recuerden que el código nos dijo que toda persona que tiene sobre sí una condena superior a 4 es porque el delito es grave. Por tanto, debe ir al penal. Pero si el delito no supera 4 años, no es un delito grave. Si no es un delito grave, entonces se le entrega a los jueces la potestad de poder ellos establecer si el reo debe ir a prisión o no. ¿Y qué herramientas se les entrega para eso? La suspensión de la pena y la reserva del fallo condenatorio con ciertos requisitos. Bien, entonces de eso ya hablaremos seguramente en las próximas sesiones, porque eso viene en los artículos 57 y siguientes. Estamos en el 29 al 30, estamos siguiendo un orden para que no nos vayamos a desconcentrar, pero sí queda claro en esta exposición de este día que el Código Penal peruano ha tenido una visión muy distinta a lo que pasaba antes del 91. Por cierto que ahora las cosas han cambiado tremendamente. La gente quiere que las penas sean mucho más duras porque el político peruano así lo ha hecho saber, ¿no es cierto? La gente normalmente quiere sangre, la gente quiere la venganza natural, y si el Congreso se la da, entonces el pueblo se acostumbra a eso, ¿no? Entonces, por ahora, baste decir que nuestro Código Penal ha estructurado estas penas pensando en que no solo el imputado es el responsable, sino también la sociedad. Y en base a eso se da la tercera razón para esto. Recuerden, la primera era el cambio de penas. La segunda, determinar que no todo condenado vaya a la cárcel. Solamente van aquellos cuya pena es mayor a 4. Si es menor a 4, puede ir al penal o no puede ir. Esa llave la tienen los jueces, con los requisitos que se colocan a cada uno de ellos. Y la tercera razón es el cambio de las funciones o fines que cumplen las penas, que está en el artículo 9 del título preliminar del Código Penal peruano. Esas funciones son 3. Ya no es el fin retributivo. Y a mí me causa sorpresa muchas veces, ahora, en estos años, ¿no?, seguir escuchando a algunos abogados y además docentes universitarios que siguen hablando del fin retributivo. Es imposible jurídicamente admitir eso. Eso pasó del 91 hacia atrás. Del 91 hacia adelante son los fines protector, resocializador y preventivo. De la retribución ya nos olvidamos. La retribución era castigo. La pena no es castigo más. Entonces, ese fin protector se refiere a que se impone una pena para proteger los derechos de las personas llamados en el ámbito penal, ¿no?, bienes jurídicos protegidos. Entonces, la misión que tiene una pena es salvaguardar esos derechos fundamentales, salvaguardar esos bienes jurídicos.
La segunda, la resocialización. Y la resocialización está en coherencia con el orden constitucional peruano, que implica no solamente el trabajo que tiene que hacerse intramuros o extramuros, sino fundamentalmente que el reo en algún momento tenga que recuperar su libertad, administrarla adecuadamente y encontrar una vida digna, si es que así lo estima conveniente. Pero esta situación ya no está en la responsabilidad de la sociedad peruana, ¿no es cierto? Se ha dado la figura, la resocialización, pero si es que esta debe ser exitosa o no, le corresponde al condenado. Él es el único dueño de ese destino. Si es que él quiere a recuperar su libertad, será una nueva persona. Y si no lo desea, va a seguir delinquiendo. Pero en todo caso, el Estado cumple con darle la oportunidad de poder salir, o cuando cumpla su condena, o también antes de cumplirla, a través de un beneficio penitenciario. Bueno, son situaciones que nuestra norma las ha incorporado con esa visión que se tuvo el año 91 de un nuevo derecho, un nuevo modelo del derecho penal peruano. Y finalmente, el fin preventivo, que implica para nosotros que se impone una pena para evitar la comisión de nuevos delitos, ¿cierto? Y entonces esta prevención rápidamente estudiada o explicada nos determina dos clases, ¿no? La prevención general y la prevención especial. La prevención general está dirigida como mensaje a la sociedad, un mensaje de que hay un sistema de control penal que funciona y por tanto que la gente espere que la justicia haga su trabajo y no tome justicia por mano propia. Lamentablemente, en nuestro país este mensaje no llega, ¿no? Es una situación de crisis, de situación de falta de credibilidad en el sistema. Por eso es que las personas suelen tomar justicia por mano propia, agarran al delincuente en la calle, lo maltratan, le pegan, ¿no? Y ya está. ¿Por qué? Porque no confían en el sistema. Entonces, esa prevención general, a nuestro modo de ver, no tiene, pues, en estos momentos, una respuesta adecuada en la sociedad, ¿no? La sociedad desconfía de su justicia, casi siempre porque los medios de comunicación malinforman de las cosas, hacen creer situaciones que técnicamente son explicables, pero que ellos no lo quieren admitir, porque no lo saben. Entonces, enardecen a la gente y hacen que se agudice esta crisis sobre la credibilidad del sistema, ¿no? Luego, la prevención especial, que está dirigida al condenado, ¿cierto? Se le impone una pena para que en otra oportunidad piense dos veces antes de cometer el delito. Y también para que, castigando a alguien, el otro sepa que vino un castigo. Naturalmente esto también es muy relativo, porque va a depender simplemente de a quién está dirigido, ¿no? Lamentablemente nuestras cárceles, como muchas otras de otros países, se entrelazan con el hacinamiento. La gente allí no tiene mayores oportunidades para mejorar su conducta, pero siempre hay excepciones, siempre hay personas que se sobreponen y son ellos seguramente a los que puede llegar el mensaje de esta función preventiva. Bien, estamos ya en la hora. Espero que hayan encontrado interesante esta ponencia el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. También a todos aquellos que durante la transmisión han estado haciendo llegar sus saludos. Y como quiera que ya estamos próximos a que este año 2020 culmine, mi deseo a todos ustedes que como humanidad tengamos el derecho a tener un mejor año 2021, y que esta tragedia que tiene la humanidad pueda neutralizarse y podamos alcanzar mejor
porvenir, mejor destino para nosotros, para nuestros hijos. Feliz año para todos ustedes, que les vaya bien. Espero que puedan cumplir sus metas, sus objetivos, siendo estudiantes, siendo profesionales, que encuentren el mejor destino en sus existencias y que Dios los ampare. Muchas gracias nuevamente a los señores del Centro Federado de Derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, en las personas de la señorita Katy Medina y del señor César Vera, y a todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos el próximo sábado para tocar el tema de aplicación de la pena y así hasta culminar la parte general del Código Penal peruano. Señoritas, señores, un honor haber estado con ustedes. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.